El día de hoy quiero hablar de las enseñanzas para nada convencionales del maestro Lin Chi, conocido en japonés como Rinzai. Se trata de un monje budista chino de la dinastía Tang que vivió en el siglo IX y es considerado uno de los grandes fundadores de la tradición Chan, que pasaría a llamarse en Japón como el Zen. Se dice que Lin Chi nació en el año 810 y falleció en el 866. Ante todo, es conocido por sus métodos para nada convencionales. Enseñaba por medio de gritos, golpes, paradojas y respuestas inesperadas que lo que buscaban era romper la lógica del discípulo y llevarlo a una experiencia inmediata del despertar o satori. Y es que muchos buscadores espirituales quieren aprender la espiritualidad desde la lógica, desde la mente racional, desde la mente analítica, desde coleccionar una serie de teorías, creencias, dogmas, y creen que con eso están desarrollando su espiritualidad. Pues bien, tú puedes convertirte en una persona sumamente espiritual únicamente si estás dispuesto a romper con todo ese conocimiento analógico de la mente. Y es que la mente es experta en coleccionar conocimientos con el fin de sentirse importante, valiosa, de hacer que te sientas orgulloso por todo lo que has aprendido, por todos los retiros espirituales a los que has asistido alrededor del mundo, por todos los libros que has leído, pero con el tiempo todo esto se convierta en una trampa, porque básicamente se trata de un conocimiento espiritual, pero no hay en realidad una experiencia directa, que es lo que en el budismo zen se conoce como el satori. El satori es una experiencia a veces muy fugaz, que dura milésimas de segundo o algunos segundos o minutos, en el cual tienes una experiencia directa de la verdad. Se reconoce el satori porque siempre se vive en el momento presente, en el aquí y ahora. Es un despertar espontáneo y es a través de esta serie de despertares o satoris que la persona va expandiendo la conciencia en su vida. El ego y la mente, con todo su conocimiento intelectual, se va reduciendo hasta que reine la conciencia. Cuando hablo de que la mente se va reduciendo, no me refiero a que vamos a quitarnos el cerebro y vamos a ser seres sin mente divagando por el mundo. Por supuesto, la mente es absolutamente necesaria, se requiere, es indispensable para estar en este mundo. A lo que me refiero es a que la mente se convierta en un instrumento para movernos en el mundo y no en el amo, que es lo que sucede con la mayoría de las personas, que la mente es la que gobierna la vida a través de su proyección llamada ego o el yo. Así que quiero hacer algunas lecturas de las enseñanzas de Lin Chi y hacer mis comentarios acerca de ellas. Abro comillas. El maestro subió al púlpito. Un monje preguntó: ¿cuál es el significado básico del budismo? El maestro levantó el espantamoscas. El monje gritó y el maestro le golpeó. Este tipo de enseñanzas me encantan porque a través de un gesto Lin Chi enseñaba. El monje le pregunta: ¿cuál es el significado básico del budismo? El budismo es una enseñanza dada por Buda cuyo objetivo es el despertar espiritual, vivir en conciencia. Pero cuando la mente pregunta cuál es el significado básico, lo que está buscando es una respuesta teórica, una respuesta intelectual, racional, mental, y ya dijimos que a través de la mente no podemos vivir esa experiencia directa llamada satori. Entonces lo que hace el maestro es levantar el espantamoscas, el discípulo grita
y el maestro lo golpea con el espantamoscas. ¿Qué significa esto o por qué Lin Chi habría hecho algo semejante? Sucede lo siguiente. Cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana, estamos funcionando siempre en una desconexión profunda con el aquí y el ahora, con el momento presente, que es el único instante en el que podemos lograr el despertar. Nosotros no podemos despertar en el futuro, solamente podemos despertar en el presente. Lo que el discípulo estaba preguntando era que le diera una teoría sobre cómo lograr ese despertar en el futuro. Cuando el maestro levanta el espantamoscas para golpearlo, el discípulo automáticamente se sale de su mente, ya no está pensando en el futuro, no está pensando en el pasado, lo único que está en ese momento es dándose cuenta del golpe que va a recibir en la cabeza con el espantamoscas y lanza un grito. ¿Cuál es la enseñanza de esto? El discípulo entró en el presente. En el instante en que estaba viendo el espantamoscas que venía hacia su cabeza a golpearlo, únicamente podía estar en el aquí y en el ahora, únicamente podía estar en el momento presente y ahí ocurre un despertar súbito, un satori. O sea que lo que le está enseñando Lin Chi a su discípulo es que esto no se trata de conocimientos intelectuales, sino de vivir el presente. Hay una película que me gusta mucho, se llama El Guerrero Pacífico, muy recomendada, donde el maestro, que se llama Sócrates, le está enseñando a su estudiante, que es un deportista de alto nivel, a vivir en el presente, pero este no logra captar, no logra entender. Entonces en algún momento lo lanza de un puente y el discípulo cae al agua. Por supuesto, es un lugar totalmente seguro, y en el momento en que él está cayendo, ¿qué sucede? En ese momento únicamente está consciente del presente, del aquí y el ahora. En ese momento, si a ustedes les ha ocurrido algo así, de sufrir un accidente o algún tipo de situación de estas, los que lo han vivido se darán cuenta que en ese momento la mente se detiene, la mente hace un alto, un stop. No hay pasado, no hay futuro, solamente se está viviendo plenamente el presente. El chico estaba viviendo el acto de caer del puente y era plenamente consciente de ello. Y entonces luego Sócrates, que es como se llama su guía, le explica esto. Le dice, ¿de qué te diste cuenta cuando estabas cayendo? ¿En qué estabas pensando? Y él dijo, en nada. No estaba pensando en nada, solamente me daba cuenta de que estaba cayendo. Estabas en el ahora. Eso es lo que yo te quería enseñar. Entonces, como vemos, son estrategias que utilizan algunos maestros. Por supuesto, hoy en día no podríamos utilizar este tipo de estrategias, pero es importante conocerlas por el tipo de mensaje que querían transmitir. Bueno, voy a leer otra enseñanza de Lin Chi. Abro comillas. Existe una pandilla de calvos ciegos que tras atiborrarse de arroz se sientan al estilo de meditación Shan, intentando detener el flujo de pensamientos, exigiendo silencio. Cierro comillas. Lin Chi era muy crítico de la otra escuela Zen que había en ese momento en China, que se llamaba Chan. Recuerden que Chan significa meditación, porque la otra escuela, que era la de Dogen, pues ellos lo que buscaban era sentarse en posición de loto y meditar. Y él criticaba mucho de esto porque él decía, si tú logras el despertar espiritual únicamente meditando sentado, te vas a convertir en un Buda sentado. Y él hablaba de los Budas sentados, o los llamaba los Budas de piedra, porque decía él, ¿de qué te sirve lograr el despertar espiritual únicamente cuando estás sentado meditando? Si necesitamos ser un Buda caminando, corriendo, cocinando, comiendo, cuando estamos dialogando con nuestros amigos. Es decir, él hablaba de un despertar que se pudiera reflejar en la vida diaria, en la vida cotidiana del ser humano, y no únicamente cuando nos sentábamos en la meditación. Entonces, a eso es lo que se refiere. Leo nuevamente la frase. Existe una pandilla de calvos ciegos que, tras atiborrarse de arroz,
se sientan al estilo de meditación Chan, intentando detener el flujo de pensamientos, exigiendo silencio. Entonces, básicamente lo que él critica es ese tipo de meditación sentado. Ahora, él también meditaba sentado y también enseñaba a sus discípulos a meditar sentado. O sea, no estamos hablando en contra de esta práctica que es tan valiosa e importante. La cuestión es entender que meditar sentado no es el eje de la espiritualidad, no puede ser el eje central, no puede ser el momento más especial. No, meditar sentado es un entrenamiento donde estoy haciendo que mi mente se enfoque en el momento presente, en la respiración o en cualquier otro estímulo del mundo interior, del mundo exterior o del mundo mental, con el fin de llevar esta práctica a la vida diaria. Es decir, llevar esto que experimento durante la meditación sentada a la cotidianidad de mi vida. Porque, ¿qué pasa con muchas personas que meditan o practican sus rituales en su altar, encienden su incienso, y mientras lo hacen, en ese momento lo viven como algo sagrado, lo viven como algo espiritual, como algo magnífico, y luego salen a su diario vivir y se olvidan de todo, se olvidan de la conciencia, se olvidan de estar atentos, se olvidan de estar conscientes. Entonces ahí se genera una división, hay un momento sagrado y el resto del día mundano. En el verdadero Chan que enseñaba Rinzai o Lin Chi, no puede haber una división entre lo sagrado y lo profano. Todo el día, las 24 horas, es un día sagrado. Vuelvo con las enseñanzas de Lin Chi y voy a leer otra frase. El verdadero buen amigo es el que se atreve a hablar mal del Buda y de los patriarcas y busca a la persona auténtica. Si todo el mundo te aprueba, vayas donde vayas, ¿de qué sirves? Miren qué linda esta enseñanza, qué hermosa, me encanta. El verdadero buen amigo es el que se atreve a hablar mal del Buda y de los patriarcas y busca a la persona auténtica. Es decir, que él le quita a Buda esa sacralidad de que es un hombre santo, de subirlo a un pedestal, lo que ha pasado en Occidente con Jesucristo, que lo ponemos en un pedestal allá en los cielos, es sagrado, es intocable, es perfecto, no se puede cuestionar. Lo que decía Lin Chi es, incluso hasta el Buda se equivocó, porque era humano. Y es que mientras estemos en un cuerpo humano siempre nos podemos equivocar y podemos cuestionar. Hay cosas de Jesús que podemos cuestionar. Yo amo a Jesús, su mensaje del amor es fantástico, me encanta, me parece que es fundamental, más hoy que en cualquier otro momento de la historia. Sin embargo, hay cosas de Jesús que yo cuestiono. Y eso nos hace quitarle a estos personajes esa sacralidad de que los hace superiores al resto de la humanidad, porque nadie está por encima de nadie. Es que es lo más bonito de la enseñanza de Lin Chi. Nadie está por encima de nadie, nadie es superior a nadie, todos somos seres humanos, todos tenemos momentos de conciencia, pero tenemos momentos de inconsciencia en el que cometemos los errores más grandes, y eso no nos hace que perdamos la capacidad de ser Budas también. Cada uno es un Buda a su manera, cada uno está en un proceso de despertar, de convertirse en Buda, de alcanzar esa budeidad. Termino con esta última frase de Lin Chi, dice: entre los estudiantes de la vía que acuden de todas partes, no ha habido nunca ninguno que no aparezca frente a mí dependiendo de algo, por lo que empiezo golpeándoles ahí. Si vienen levantando la mano, les golpeo la mano. Si vienen murmurando algo, les golpeo en la boca. Si vienen moviendo los ojos, les golpeo en los ojos. Todavía no he encontrado a ninguno que venga solo y libre. Todos están atrapados en las inútiles estratagemas de los antiguos. Esto que dice Lin Chi es muy importante. O sea, vamos a una enseñanza espiritual, vamos buscando el despertar, pero venimos cargados de conocimientos, de teorías, de dogmas. Es que yo sí, es que
es que yo viví, es que yo leí en un libro tal cosa, es que el maestro tal me dice tal cosa. Entonces las personas vienen, pero vienen ya con un condicionamiento de cómo debería ser la enseñanza espiritual. Esto me sucede con muchas personas que llegan a mí buscando una guía, buscando una orientación en este proceso de despertar, pero vienen atiborrados de creencias y me dicen, sí, es que yo leí en un libro tal cosa, es que el maestro fulano de tal, es que el maestro aquel me dijo tal cosa. Y yo les digo siempre, hay que vaciar la mente. O sea, si vienes cargado con todos estos conocimientos anteriores, no vas a poder vivir en el presente, porque por más elevado que sea un conocimiento anterior, si lo leíste, sigue siendo un conocimiento intelectual que no va a servir de mucho a menos que tú vivas una experiencia directa de despertar espontáneo, un satori, y esto solamente se puede vivir en el aquí y en el ahora. Así que si queremos experimentar el verdadero despertar espiritual, tenemos que liberarnos de todas esas creencias, a lo que llama Lin Chi como las inútiles estratagemas de los antiguos. Librarnos de todas esas creencias, de todas esas teorías. Por eso yo a ustedes no les hablo de maestros ascendidos, no les hablo de chakras, de los cuerpos sutiles, de viaje astral. Algunas personas se cuestionarán, Walter, ¿por qué no habla de estas cosas? ¿Será que no sabe? Por supuesto que conocí todos esos temas, los estudié a fondo y me di cuenta que al final eso no sirve para nada. O sea, eso se convierten en conocimientos teóricos. Qué hermosas teorías, saber que el chakra Anahata tiene 12 pétalos, que es de tal color, que el chakra Muladhara tiene 4 pétalos, que es de color rojo, otros dicen que es de color blanco, y se forman todas unas peleas absurdas sobre esto. Pero ¿esto para qué sirve? ¿Para qué te va a servir esto en el diario vivir? ¿Para qué te va a servir esto en relación con tu despertar? Yo recuerdo una vez un programa de radio que escuché, Hilda Strauss, era una líder espiritual colombiana muy famosa, hablaba de mucha espiritualidad, y entrevistó a Elizabeth Clark Prophet cuando vino a Colombia, quien era una de las canalizadoras más famosas del movimiento de la nueva era. Ella fue la que canalizaba a Saint Germain, el tema de la llama violeta, todo este tema. Y las dos terminaron discutiendo y peleando sobre de qué color era el chakra Muladhara, o el chakra de la base de la espina, porque Elizabeth Prophet decía que era blanco y Hilda Strauss decía que era violeta. Y entonces Hilda le decía a Elizabeth, pero ¿cómo que blanco? ¿De dónde sacaste que ese chakra era blanco? Si mi maestro a mí me reveló que era de color violeta. Y se enfrascaron en una discusión tan estúpida por eso. Esto es a lo que se refiere Lin Chi con las inútiles estratagemas de los antiguos. O sea, son todos esos conceptos que finalmente son conceptos mentales, son intelectuales, que si los chakras, que si el cuerpo es etérico, mental, astral o es emocional. ¿Esto de qué sirve? Esto en la práctica, dime y respóndeme en los comentarios, ¿esto aquí a ti qué te aporta realmente y para qué te sirven todas esas cosas? Si tienes un cuerpo causal, si tienes no sé qué, ¿de qué te sirve eso en la interacción diaria cuando hablas con tu mamá, cuando compartes tiempo con tus hijos, cuando sales a un parque a caminar? Todos esos conocimientos, si los traes a esas experiencias diarias, son estorbos, no te sirven para nada, no te aportan absolutamente nada. Necesitamos vaciarnos de todo eso. Por eso yo no hablo de estas cosas, y cuando hablo de chakras y cuando hablo de esto, lo aclaro que se trata de arquetipos o de símbolos que representan aspectos de nuestra psicología, porque básicamente son eso, son símbolos, son arquetipos, y hay que tratarlos como tal, no como grandes verdades. Entonces ahí cobra sentido la enseñanza de Lin Chi, que vuelvo y la leo, abro comillas, dice lo siguiente: entre los estudiantes de la vía que acuden de todas partes, no ha habido nunca ninguno que no aparezca frente a mí dependiendo de algo. Es decir, todos llegan con un conocimiento intelectual previo. Por lo que empiezo golpeándoles ahí. Es decir, Lin Chi les cuestionaba todas esas creencias.
Si vienen levantando la mano, les golpeo la mano. Si vienen murmurando algo, les golpeo la boca. Si vienen moviendo los ojos, les golpeo en los ojos. Lo que quería decir era, Lin Chi no era que realmente les golpeara los ojos o la mano, es algo simbólico. Lo que él estaba queriendo decir era que cuestionaba esa enseñanza. Es decir, si viene hablando de chakras, les golpea los chakras. Si viene hablando de cristales de cuarzo, pues les golpea ese concepto del cristal de cuarzo. Si vienen hablando de viajes astrales, les golpea ese concepto de viajes astrales, porque son teorías vanas que al final no sirven para el despertar, sino que por el contrario se convierten en obstáculos. Entonces dice Lin Chi, todavía no he encontrado a ninguno que venga solo y libre. Es decir, que es muy difícil encontrar a una persona que venga realmente con la apertura, que venga abierto, dispuesto a aprender en el aquí y en el ahora. No, todo el mundo viene con su carga de conocimientos anteriores. Y finaliza diciendo, todos están atrapados en las inútiles estratagemas de los antiguos, que son todas estas teorías y creencias de la nueva era, de las religiones antiguas, de los rituales, de las creencias que vemos que son por millones en videos de YouTube, en páginas web, en enseñanzas, pero que en última no nos aporta porque no nos ayudan a vivir en conciencia. Todas esas teorías son muy bonitas, son hermosas, son sumamente atractivas y vienen acompañadas de imágenes muy bonitas, pero no te ayudan a vivir en conciencia, porque para vivir en conciencia se necesita estar aquí y ahora, y para estar aquí y ahora tienes que liberarte de palabras, de teorías, de conceptos, liberarte de creencias y simplemente afrontar el momento presente tal como es, con la mente vacía.